Libro de Jeremías, capítulo 32, versículos del 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te doy gracias porque me has dado un nuevo corazón para que tema a tu nombre y a tu palabra. Te doy gracias porque te gozas haciéndome bien a mí y a los míos. Te alabo, Padre, porque siempre me escuchas, porque vivo en oración, velando sin cesar por la salvación de sus almas y por la salvación de cada circunstancia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú prometiste que el bien y la misericordia me seguirían todos los días de mi vida y que siempre en mi casa había abundancia de pan y de paz. Hoy alabo tu nombre y te ruego que abras mis oídos, que alumbres mi entendimiento, para que yo escuche tu voz y me des el poder y el deseo de obedecerte siempre. Así no entienda, quiero agradarte en todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por habernos hecho tu pueblo, un pueblo escogido, una nación santa, Señor. Somos real sacerdocio, que nos escogiste para anunciar tus nuevas en donde vayamos. Que nuestro testimonio sea el único que pueda hablar por nosotros, por esos haznos prudentes, sabios, inteligentes. Una palabra sazonada siempre con sal para que todos los que nos oyen digan de verdad que Dios existe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan 7, y vamos a leer a partir del versículo 40. De hecho, desde el 37, del versículo 37 en adelante. Juan capítulo 7, del 37 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 en adelante. Amén. Dice el versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Primera pausa. Vamos a entrar en un pasaje en el cual varios actores van a de alguna manera representar un acto, y la idea es que podamos identificarlos para meditar acerca de las reflexiones que ellos hicieron, pero también, ¿por qué no llegar por lo menos a una de las conclusiones a las que uno de esos grupos llegó? Y yo sé que ya todos hemos llegado a ese punto, pero es muy importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de Jesús, cuando ministramos a Jesús o nos ministran a Jesús, no estamos hablando simplemente de alguien más. Y esto pareciera que sobrara decirlo en quienes por misericordia de Dios nos hemos acercado o hemos sido acercados a Dios, pero pasa mucho más seguido de lo que pensamos, de que tal vez
esa conciencia o ese conocimiento de quién es Jesús, ¿ok? No está del todo tan claro. Y lo que tenemos que concluir es que la Biblia es la que nos dice por qué es que todo debe estar claro y por qué debemos de creer que en Él como Él cree y como nosotros, no necesariamente como nosotros creemos, sino como Él nos dice que creamos. ¿Ok? Bueno. Dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En las Biblias de ustedes que tienen resaltado en rojo, ustedes van a darse cuenta que cuando está en rojo son las palabras que el Señor Jesús literalmente ha dicho, no las que alguien contó que Él dijo, sino las que Él literalmente dijo. Esa es la explicación cuando ustedes vean que está resaltado en rojo, es porque Jesús es el que ha estado hablando. Y Jesús dice ahí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y pues ya todos sabemos que Jesús no era vendedor de agua. No, Él no estaba en las esquinas del semáforo vendiendo bonais, ¿ok? Ni bolis, ni sandys, nada de eso. Pero imagínense la declaración que Él acaba de hacer. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y de qué sed? Por supuesto estaba hablando el Señor Jesús. No estaba hablando de los sedientos físicamente, aquellos que requerían de agua para hidratarse. Pero el agua que Él estaba proveyendo, de la cual Él estaba hablando, era un agua que no cualquiera podía decir que la tenía y que de Él iba a salir. Más adelante vamos a leer que los guardas, unos guardas terminan diciendo: ningún hombre ha hablado como este hombre ha hablado. Y es particular que ustedes y yo entendamos que las palabras que Jesús decía de Él mismo, ningún profeta las dijo de sí mismos. Es más, todos los profetas del Antiguo Testamento, o inclusive hasta el momento de la llegada del Señor Jesús, incluyendo a Juan, todos hablaron del que iba a venir. Todos hablaron de Él, sabían del Mesías, pero ninguno de ellos habló de sí mismo. Por eso la maravilla que tienen ellos después cuando manifiestan: nadie ha hablado así como este hombre. Y hoy en día nosotros diríamos que una persona que se señale o que se enaltezca a sí mismo, pues una persona arrogante, convencida, pedante, orgullosa. Imagínense ustedes lo que sentían los que escuchaban a Jesús decir: el que tenga sed, venga y beba del agua que yo le voy a dar. Si hoy en día alguien se nos parara así a decirnos, obviamente tendríamos que ir corriendo porque pues obviamente los cristos falsos iban a presentarse en la Escritura. Luego dice el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces Jesús está hablando de cosas que la gente no escuchaba, nunca habían sido expuestos a ese tipo de cosas. Todos decían, o algunos decían: cuando venga el Cristo nos va a liberar, el Cristo nos va a salvar, el Cristo nos va a guiar, el Cristo nos va a llevar. Pero ningún Cristo había aparecido. Y de pronto aparece alguien que dice cosas que nadie más había dicho. Ay, sí, imagínense en esa época diciendo: vengan y no anden allí. Entonces, ¿qué? ¿Lo escurrimos o qué? ¿Lo ponemos a sudar para que escurra el sudor? ¿Y qué? ¿Cómo así? ¿De qué agua nos está Él hablando? Por eso había tanta fricción y tanto conflicto en quienes escuchaban de Él. Versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea va a venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahora, otra pausa ahí obligada. Algunos de la multitud decían que era un profeta. Que era el profeta. Luego otros decían que era el Cristo. Que era el Cristo, pero lo ponían en duda porque decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Y otros decían: no, si es el Cristo, pero entonces ¿de dónde es? Es paisa, es caleño, es de la costa, pero no, de la costa pacífica, no, de la costa atlántica, ¿de dónde es? Y ellos ignoraban, porque
les costaba y no tenían acceso a las escrituras, que Jesús no había nacido en Galilea. La escritura se tiene que cumplir sí o sí. Él nació en Belén. Y nació en Belén. Nosotros por misericordia de Dios ahora lo sabemos. Ellos Se fue a vivir a desconocían. Nazaret, a una región de ¿Ustedes recuerdan por qué salió Jesús de Belén? Sí, porque con eso está la persecución de Herodes por los niños. Porque Herodes Porque los magos le hicieron cuchifugada al pobre Herodes. se embejucó porque no le quisieron decir en dónde era que estaba el niño, Habían porque ido quería ir a adorarle, según él, ¿no? Bueno, versículo 43 dice: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Ahora aquí viene lo que les hablaba ahora al respecto de la impresión, del mensaje que llegó a muchos. Y es resaltante que tengamos en cuenta que quienes van a entrar ahorita en escena son figuras de autoridad. Porque los que vamos a leer dice que son los que Fáciles. ustedes no lo han leído, pues por eso no saben. Los aguaciles. Los alguaciles. Y los ¿Ok? principales. Versículo 45, leámoslo, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Y esos alguaciles quiénes eran? Todos como los soldados, los de la guardia. Ok, pero aquí hay que hacer una pequeña diferencia, si bien O eran judíos, eran de la guardia de ellos, el séquito, porque recuerdan que los judíos andaban también con sus Centuriones. los centuriones eran de los romanos, pero los mismos judíos tenían, digámoslo así, que su brazo, si no armado, sí por lo menos los que hacían el trabajo fuerte, los que estaban ahí para bofetear, los que estaban ahí para regañar, unos policías del culto, digámoslo así. Gracias a Dios, ahora no es menor. Ahora la iglesia con los policías allí quitándole bolillo a la... ¿Viste por qué no vino? Tenga. Ay, no, gracias a Dios no existen ahora. Pero la religiosidad de ese entonces era tan manifiesta. Sin embargo, ellos reconocieron en Jesús algo y se lo dijeron abiertamente a los líderes. Y les dijeron algo que tuvo que haber corroído el ego de ellos. ¿Ok? Porque llegan y le dicen: jamás hombre alguno ha hablado como él. Y le está hablando a ellos, que estaban acostumbrados a hablar la palabra, la que conocían hasta ese momento, y en teoría eran los expertos y maestros de la ley. Y de pronto viene alguien que pasaba tiempo con ellos, mucho tiempo, a toda hora. Imagínense a los policías de los fariseos, así todos tiesos y todos majos, mientras ellos ejercían autoridad y le decían a uno: usted es un pecador, usted es una pecadora, usted apedréenla, usted no, y ellos así, y llévenlo para allá. Ellos eran de esos. Los romanos no estaban al servicio de los judíos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque por eso hay esa diferencia. Hablan de los alguaciles, luego mencionan a los soldados romanos o a los centuriones, porque los romanos se creían de estirpe mayor y no recibían órdenes de los judíos. Y tenían otro Dios. Y servían a otro Dios y servían a otro César. Su rey, su emperador, era quien determinaba las cosas y era el César. Entonces, pero ellos querían dárselas de importantes y además de infundir un pseudo respeto, que obviamente ellos no podían ni querían siquiera ejercitar. Al punto que ustedes recuerdan que cuando Pilatos está bregando para que liberen al Señor, ellos dicen: no, nosotros no le podemos decir nada porque estamos en sábado. O sea, a nosotros nuestra ley nos impide matar a alguien, pero no les impedía apedrear, no les impedía empalar, no les impedía vituperar. Entonces tenía unos tipos que hacían el trabajo sucio, porque nadie más hacía, los alguaciles. Los alguaciles eran lo que ahora, antes se le decían los tombos. No sé si ustedes tocó la época en la que uno le decía los tombos. Yo no sé por qué uno le decía los tombos a la policía, ¿cómo le decía? Vienen los tombos. No sé por qué. Todavía. ¿Todavía? Bueno.
Entonces llegaban los alguaciles, que son señal de autoridad también, relegada por los fariseos, y le dicen, ay, mire, nosotros le hemos escuchado hablar a ustedes, al sumo sacerdote, al de aquí, al que nos visita, pero nadie, ninguno de ustedes, ha hablado como este hombre habla. Y ahorita, antes de que llegáramos a este pedazo, hablamos de lo que Jesús había dicho de sí mismo. Porque ningún sacerdote se atrevía, por muy pedante, por muy orgulloso que fuera, ninguno se hubiera atrevido a decir, el que tenga sed, venga y vea que yo lo voy a saciar. En su ignorancia ellos podían ofrecer esta vida y la otra, pero de sí mismos no podían decir nada más, porque la Escritura les decía abiertamente que eran pecadores, que somos pecadores, que todos estábamos, como dice después Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Ellos se investían era con la ley a manera de vestimenta. María Eugenia. Y también creo que era, digamos, son símbolos que están en la Biblia, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Entonces, eso lo hacía semejante, era Dios, y entonces ellos, claro, veían que él se estaba haciendo Dios y no creían. Es que ese es la parte central de todo. Que les hervía la sangre cuando a la conclusión de lo que él decía los llevaba a concluir de que él se atribuía calificativos de Dios, porque él decía de sí mismo que era hijo de Dios. Y creo que la palabra también dice que él hablaba con poder, o sea, como con esa seguridad, con esa autoridad. Importante lo que mencionas, porque miren que en el pasado hubo grandes milagros hechos por profetas. No estábamos hablando de lo que él había hecho o no había hecho. No era una comparación que se estaba haciendo entre quién tiene más fuerza, un pulso. El que abrió el mar rojo, Moisés, o Jesús que sanó al ciego. No estábamos hablando, ni la Escritura da a entender que la gente estaba exaltándolo, diciendo que nadie distinto a él había hecho las cosas. No, estaban diciendo que nadie hablaba, había dicho. Nadie se expresaba a sí mismo, acerca de sí mismo, de la manera como Jesús lo hacía. Y esto nos debe dar a nosotros tranquilidad, nos debe dar seguridad, nos debe dar firmeza en creer lo que Él nos ha dicho que creamos. Habían tres grupos, observamos, ¿cierto? Los que decían de Galilea no puede salir nada bueno. Otros que decían que es el Cristo y otros que decían que era ¿qué? Que era profeta. Profeta puede ser cualquiera. Profeta puede ser cualquiera. De los que son profetas de Dios y de los que son profetas de cualquier otro Dios, pseudo Dios. Pero los profetas no salvan al mundo. Los profetas, por eso hemos hecho mucho énfasis ministerialmente hablando, en que hay filosofías que nos venden cosas atractivas, que nos brindan inclusive paz, bueno, abro comillas, que nos hablan bonito, que nos ventilan cosas que suenan atractivas, pero ninguna de ellas, ni ninguno de los abanderados de esas filosofías puede decir o pudo decir de sí mismo, yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente de agua viva, y el que crea en mí, vivirá. Ninguno de ellos, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie, ninguno de ellos pudo decir de sí mismo, yo soy el que soy, yo soy el Hijo de Dios. Ninguno de ellos. Por eso todas estas figuras ofrecen cosas que puede que sean atractivas, pero son totalmente pasajeras, porque todo lo que de este mundo proviene, que se va a extinguir en algún momento, es pasajero. Entonces, una persona puede llegar y volverse muy experta en todo lo que sea yoga, respiración profunda, meditación trascendental, y funciona, y lo enseña y le va muy bien seguramente, y otras personas se sentirán maravilladas porque, wow, sí funciona. Pero ninguna de estas filosofías puede hablarnos de lo que Jesús nos habló, que es acerca de la vida eterna. Es más, cuando uno lee la Escritura en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento,
en pocas oportunidades se menciona el tema de la eternidad. Sí se menciona, pero nunca en la proporción en la que el Nuevo Testamento habla de eternidad. Los judíos no tenían muy claro este concepto. Tan no lo tenían claro que ellos estaban esperando era que llegara para que lo liberara de la opresión romana que estaba tomando lugar en ese momento. El concepto de eternidad aparece es con la conformación de la iglesia. El cumplimiento de la promesa de parte de Dios que le había hecho a Abraham, que luego recibe David y que se nos transmite a todos nosotros por medio del Señor Jesús. Eternidad. ¿Quién había hablado de eternidad? Ni tampoco había hablado de resurrección, por eso no creían en que había resurrección. Inclusive cuando el Señor Jesucristo muere, que hoy lo leía en la palabra, que la que primero se le aparece pues era María Magdalena y ella, que allí también hay una historia porque María Magdalena, una mujer como lo había tenido su pasado, y a la primera que se le aparece es a ella y ella va y cuenta y se regó la bola y llega este otro y dice, si yo no le meto el dedo en la llaga, yo no creeré. O sea, ahí estaba mostrando que no creían en la resurrección. ¿Recuerdan quién era este personaje? Tomás. Ok. Ellos estaban llenos de conocimiento. Mucho conocimiento, mucha ley. No en vano la Biblia dice que la ley, la letra, ¿recuerdan que dice la Biblia acerca de la letra? El conocimiento envanece. Y esto era lo que pasaba con los fariseos. Entonces llegan los alguaciles y les dicen, uy, nadie hemos escuchado, nadie. Es como si le llegara al pastor o al ministro más opulente, uy, yo nunca he escuchado una prédica de esas, tan buena como esas. ¿No? Pero no estaban hablando ni siquiera de prédicas, aquí estaban hablando de lo que él decía de sí mismo. Solamente alguien con la autoridad de parte de Dios podía hablar de la manera que Jesús hablaba a propósito de lo que Dios. ¿Y saben por qué podía hablar así? Pues porque Él era Dios. Y esto raya la mente de muchos, porque como no se podía corroborar, no había evidencia, no podían científicamente corroborar. Muéstrame tu tarjeta de identidad, para ver en dónde naciste. Pero ellos sí debieron creer, pues, porque estaba profetizado de que haría muchas señales. Para ese tiempo las señales eran permitidas, entonces, pero él daba todas las señales y nadie creyó. O sea, que solamente era conocimiento, pero sin entendimiento. ¿Ustedes recuerdan que Jesús les dijo unas palabras a uno de ellos, hablándoles a los discípulos de algunos de ellos, donde les decía que escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece, ¿recuerdan? ¿Cómo dice? Que en ellas está la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si ellos en realidad hubieran escudriñado las escrituras, buscando a Dios, habían encontrado lo que Dios allí estaba manifestando. Dice que él mismo dice que Moisés habló de mí, que todos los antepasados hablaban de mí. Entonces, sí, no dice los antepasados, pero si Moisés hablaba de él. Y, sí, es hermoso, porque esto nos indica de que ellos buscaban, abro comillas, cercanía con Dios, pero no querían saber de nada ni de nadie que reemplazara las obras que ellos hacían para sentirse bien con Dios. Es que ellos se centraron en la ley, en cumplir solo la ley, y se les olvidó de hacerlo para Dios, era para su propio orgullo. Que se quedaron tanto en el cumplimiento de la ley, que la ley se convirtió en su Dios. Y hay algo aquí que tiene que ser notorio, y es que para ellos cumplir la ley, cuando, abro comillas, la cumplían, ellos se sentían ya realizados, se sentían ya tranquilos. Cuando llevaban la palomita, cuando llevaban el becerro, cuando llevaban lo que sea de holocausto y sacrificaban, como que, ¡ay, ya! Volvemos, arrancamos de cero, cumplí. Entonces yo soy, y por eso ustedes recuerdan que algunos de ellos, inclusive el mismo Pedro, le decía al Señor, cuando tuvo la visión,
antes de encontrarse con el centurión, usted recuerda que le presentaron el lienzo lleno de todos los animales. Él dijo, no, Señor, yo no he comido nada inmundo en toda mi vida. Nada de eso que usted me está mostrando, yo me lo he comido. Y Jesús, la palabra dice que el Señor le mostró 3 veces lo mismo, diciendo, lo que yo limpié, no lo llames tú común o simple. En otras palabras, no lo llames inmundo. Porque ellos están acostumbrados a que por lo que hacían era que se justificaban. ¿Y quién quiere perder eso? Es un tanto ilógico, ¿cierto? Pero esa es la lucha del cristiano hoy en día. Pero yo creo que más que el cristiano, eso también es muy del ser humano, que no le gusta reconocer que está equivocado. Entonces, cuando le hablan de algo diferente a lo que esa persona cree, normalmente se cierra y lo que hace es atacar la otra versión, no como que se para, escucha, analiza, porque eso se ve en todo. Uno lo ve en la parte de salud, en medicina, cuando uno les habla otras cosas diferentes a lo que está acostumbrada la persona a escuchar de lo que le dice el médico, lo que le dice el medio de comunicación, o incluso en política. Si yo me voy por el candidato A, pero busco todo lo que sea para atacar el B, pero si me mandan algo que ataca al candidato A, no, esto es un complot y esto no me gusta. Entonces es como una condición del ser humano siempre, asume su verdad y la quiere defender así se caiga solita. Y en este caso con el atenuante, gracias Fati, con el atenuante de que estábamos hablando de justificación ante Dios. Y ellos encontraron un caballito de fuerza en el que se creían justos delante de Dios por lo que hacían. Y aparece alguien que le está diciendo, no, Señor, no es por nada de lo que ustedes hayan hecho, es por lo que yo haya hecho. Nada de lo que ustedes hayan ofrecido sirve, si yo no lo valido. Y por eso decían, nadie ha hablado así. No conocemos a nadie que hubiese hablado así. Es que también en la misma religión, cuando uno les habla, las personas están engañadas, digámoslo así. Está la parte de la conciencia, como dice Patti, está la parte que aportó Martica, pero está la parte de la ignorancia de la religión. Entonces, no, es que yo soy católica y yo entro, por ejemplo, yo voy y hablo con un paciente y hoy hablé con unas pacientes, no, es que yo soy católica y yo voy a misa. Y yo voy a misa y sales feliz, sales completa de allí. Y entonces, cuando ya se les habla y les dice uno que Dios no viene por iglesias, por católicos, ni por cristianos, ni por evangélicos, ni por nadie que crea sentirse pues que sabe mucho, Dios no viene por ellos, Dios viene por aquel que hace su voluntad y tiene relación con Él. Y como que se quedan así, como que entonces lo que yo voy a la misa, entonces no es solo la misa. La misa le dice, entonces Dios nos invita a comer en un banquete, ¿no? Y nos ofrece banquetes. Pero cuando usted va a la misa solo le dan 2 frijolitos y un arroz. ¿Y por eso se contenta? En el mejor de los casos. Sí, entonces... y gracias, Olguita, vale la pena decir que hablamos tal vez muchas más veces que otras, en este caso de la religión católica, pues no porque tengamos nada en contra de los católicos, sino tal vez es aquella de la que nosotros tenemos un poco más de conocimiento. Entonces por eso uno puede llegar y hacer esas comparaciones. Con Martica siempre hemos hablado de que paradójicamente en la iglesia de Dios, dentro del catolicismo, no se enseña a conocer a Dios, sino a quienes ministran a Dios. Difícilmente encontrará uno una congregación donde te lleven a la escritura en medio de la liturgia. La leen, pero como parte de transmitir el mensaje que ellos quieren que llegue, y por eso es tan repetitivo. Pero la invitación a que la gente conozca es poca, y se queda uno en esa impresión del pasado en la que solamente unos tenían acceso y derecho a conocer la escritura. Por ejemplo, aquí tengo una excura que a él no le enseñaban, la Así que no te perdono. no le enseñaban la Biblia. No, pero es que, como decía Patricia, mientras uno no investigue, no profundice, como en las escrituras, sucede lo que sucede, por ejemplo, en la política.
se va uno a los conceptos, a los que se oye, pero uno no va al fondo de cada uno de esos candidatos a ver qué es lo que están proponiendo, para poder sacar uno las conclusiones. Ese es el error, ese es una falta de entendimiento, una ignorancia que se tiene. Perdón, lo que pasa es que eso no se queda sino en simple conocimiento. El conocimiento es lo que está abundando. La verdad, la única verdad está en la palabra de Dios. Sí. Entonces nadie tiene la verdad. Lo que nosotros tenemos es un conocimiento y que nos permite hacernos como adeptos de, es que este me gusta por lo que habla, porque tenemos una opinión. Pero la verdad es que este tiene la verdad. No podemos decir que nadie tiene la verdad. En este momento nunca ha existido nadie que tiene la verdad, solo el Señor Jesús y la palabra. Imagínense, y él fue el que llegó y dijo, yo soy el camino, La yo soy la verdad verdad y y la yo soy vida. la vida. Que un amigo que él es muy católico y él pues mantiene mucho en misa y todo, y él me dijo que en el catecismo católico ya están diciendo que Jesús, que los milagros no son mentiras, que eso no existe, que él no ha hecho, que eso no es como, digamos, no es verdad, sí. No es... Gracias. Miren, aquí nosotros hemos visto tres posturas que desde el método científico e investigativo tendrían que ser para nosotros los elementos que ustedes acaban de mencionar en términos de escudriñar. Por la misericordia de Dios las tenemos ya de alguna manera reducidas, expuestas, ¿cierto? Ellos estaban haciendo lo que ustedes acaban de descubrir. Me quedo con lo que a mí me parece, con lo que a mí me gusta, y lo de los demás no me sirve, no me interesa. Cualquier parecido con la realidad ahora no es para nada coincidencia. De hecho, los actos y las acciones del príncipe de este mundo han sido las mismas desde antes que nosotros conociéramos y seguirán siendo las mismas. No hay manera de que él cambie. La Escritura dice que simplemente él es mentiroso y es padre de mentira. Pero noten esto, y entiendo que el tema proviene necesariamente de Dios. La versión de los fariseos era muy manifiesta acerca de Jesús. Si alguien se hubiera preguntado, se hubiera acercado a preguntar a los fariseos, ay, venga, ¿usted qué cree de él? ¿Usted qué parece? ¿Qué piensan ustedes de ese señor del barbudito? Si es que era así tan ¿De qué piensa usted de ese señor? ¿Qué dicen? ¿Cuál versión les hubieran dado ellos? ¿La de ellos? Vamos a leer la versión que ellos dieron. Y hay tres facetas en esa versión que para mí es manifiesto para nuestro entendimiento. Cuando los alguaciles respondieron que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, miren la respuesta que dieron a ellos, que comparte lo que ustedes acaban de expresar. En el versículo 47 estamos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Mire usted. Ok, ya se salieron de lo que nosotros les decimos constantemente, por lo tanto ahora ustedes huelen a engaño. Son sospechosos, cayeron en las presas. Nosotros hemos escuchado seguramente en algún momento de nuestras vidas alguien que nos diga, ay, usted también le lavaron el cerebro, ¿cierto? Ay, usted también cayó, usted está en una iglesia cristiana, ¡ah! Lo perdimos, dicen algunos. Todo lo contrario, nos encontraron. ¿Ok? Versículo 48. Empieza, noten ustedes, van a haber tres puntos manifiestos aquí, tres argumentos con los que ellos están discutiendo básicamente con los alguaciles. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Paren allí. Obligado. Miren esa estrategia. ¿Quién de los relevantes, quién de los conocidos, quién de los famosos, quién de los que tienen conocimiento, quién de los estudiosos, quién es de los que tienen HPH y contrapache, quién de todos ellos ha creído? Ellos estaban esperando y obviamente los alguaciles no podían, ¿qué le iban a decir? Si ellos andaban con ellos, sabían que ninguno de ellos ha creído. Entonces el primer argumento que ellos esbozan es de los que tienen conocimiento, quienes sí aprueban. Y eso es lo grave que está pasando en este momento. Por eso
no es para nada coincidencial el que estemos hablando de esto, porque nuestro referente, y ahí tenemos que centrarnos, nuestro referente no es quién es. ¿Quién es además? ¿Qué dice el fulano? ¿Qué tal pastor de esto? ¿Qué dice la hermana de esto? ¿Qué dice el libro aquel de esto? ¿Qué dice el libro del mormón? De lo que sea. No es qué dicen ellos, es qué dice Jesús. Por eso cuando los alguaciles dijeron, jamás nadie ha hablado como este hombre, está refiriendo a quien hablaba de él. Podía con propiedad decir, yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces ellos dicen, venga, pero ¿y quién ha creído? ¿Ya creyó alguno de los duros? ¿Creyó alguno de los líderes de los fariseos? Los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no guardaba el día de reposo. Porque no hacía lo que nosotros hacemos. No hacía lo que nosotros decíamos. Y había disensión entre ellos porque decía otro, pero ¿cómo un hombre que es pecador puede hacer estas señales? Miren ustedes, lean el 49, segundo argumento. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ay, bendito. O sea, no solamente no tenían a quién acercarse porque ninguno de los duros había creído, sino que además estaban enviando el mensaje de que quienes no creyeran como ellos creían, eran malditos. Marcito, y este texto leído nada más así puede, o sea, sin contexto, puede confundir a mucha gente. Si no hay contexto. Claro, porque podría ser utilizado para señalar, para amenazar, para sacar. Así lo hacían. A los papás del cojo, creo que fue sanado. El ciego. Recuerdan que los amenazaban, si no estaban de acuerdo, entonces los iban a Los sacar. papás por eso no hicieron ningún testimonio porque les daba miedo que no los dejaran entrar a la sinagoga. Cuando les preguntaron, ¿y él? No, pregúntele a él. ¿Qué edad tiene? Ya es asunto de él. Claro, todo, siempre lo han escuchado, todo texto sacado de contexto sirve para pretexto. Entonces, un textico, un versículo que uno saque y diga, ay, maldito eres si no crees como yo. Alguien podría decir, como está diciendo yo, perfectamente. O, por supuesto, para nada bíblico. Entonces, el 48 decía que no ha creído ninguno de los duros. El 49 dice que los que no saben son malditos. ¿Ok? Y entra un personaje maravilloso. 50 dice. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Ahora, uno de ellos, Un fariseo. ya sabemos que era un fariseo, pero no era cualquier fariseo. Este era menoseo. Este se desembelleció porque tuvo contacto con Jesús. Él fue, dice la escritura, uno que lo fue a visitar de noche, interactuó y habló con él. Pero no entendía por qué cómo iba a poder un hombre ya grande volver a entrar en el vientre de la madre, cómo iba a nacer de nuevo. Este tipo conocedor de la ley, con un conocimiento impresionante, se encuentra con Jesús diciéndole, tienes que nacer de nuevo. No, es que hoy en día es fácil entender eso, pero hace 2000 años de que le digan, es que usted tiene que nacer de nuevo, o sea, me parece normal que él preguntara eso. Él se fue rayado, pero tan rayado quedó, y ahí entra a entender uno el por qué unos sí recibieron y otros no. Porque él en realidad estaba buscando a Dios. Él escudriñó. Él escudriñó las escrituras, él llegó a la fuente, escuchó todo, seguramente escuchó lo que él mismo había aprendido. Él mismo era maestro de otros. Pero con eso le cayó toda su teoría. Por supuesto, pero hubo alguien, y esto es vital que nosotros lo asumamos en nuestra vida espiritual, pero también en la secular. No todo el conocimiento que nosotros tengamos es infalible, y muchísimo menos si es secular. Y no todo el conocimiento que nosotros hayamos adquirido, no importa el renombre de quien lo hayamos adquirido, es infalible. Si estos alguaciles, en este caso, y los que estaban a su alrededor, no hubiesen tenido distintos elementos, se habían tenido que quedar con la versión oficial. La versión que decía, brutos, porque no saben, malditos, ¿ok? Y además nadie de los duros ha creído. Todos los que estén por fuera de estos tres están frikis mortis.
Y Nicodemo, uno de ellos, se atreve a decir algo que fue sospechosamente interpretado. Él era de los duros. Él era de los duros, pero ya no duro de corazón. Continuaba todavía teniendo un espectro, un manto de autoridad con quienes se codiaba común y corriente. Versículo 51. 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Paren allí. Esto era lo que razonablemente Le respondió con palabras. tenía que haber hecho, ¿cierto? Él era un hombre de Dios, sacerdote puesto allí, conocedor de la palabra. Y las palabras le decían, mire, por boca de 2 testigos mínimo es que se le puede imputar a un hombre cargos. Por eso andaban buscando más de un testigo para que señalara y hablara contra Jesús. Y él dice, pero venga, escuchemos. Es que me están diciendo esto y que no va de acuerdo a lo que yo he aprendido con lo que me he levantado. Venga, escuchemos. ¿Qué nos están diciendo? Ahora, ¿la invitación es escuchar cualquier cosa? Por supuesto que no. Pero ¿saben qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos va a guardar y nos va a alertar, nos va a decir. Nosotros sabemos cuando hay algo que podemos o no debemos escuchar. Dios nos habla. Pero en el mundo secular, que era lo que estaba pasando aquí, se cayó la estantería cuando dijeron, escuchemos a ver qué es lo que tiene que decir. No, es que ni siquiera que si me aparezca por aquí porque no lo quiero ni ver. Venga, pero escuchemos. ¿Cómo vamos a decir que fulano o fulana es así, de malo, de perverso, hizo o no hizo, si no hemos escuchado? Y con solo él proponer que se aplicara la escritura, inmediatamente le dio la respuesta de ellos. Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Claro, nunca iban a encontrar un profeta. Es que Jesús no era de Galilea. Era así de sencillo. Si ellos se hubieran escudriñado, se habían dado cuenta. Si le hubieran preguntado a Jesús, venga, ¿usted dónde es? Así. Y Jesús que tú le digas, le hubiera dicho, ve. ¿De dónde han dicho ellos que era? Preguntarle al hermano, a la mamá. Habían podido decir perfectamente, este habla como los caleños, ¿sí? Por lo menos tuvo que haber vivido acá, ¿cierto? Ellos creían que era Galileo, pero él había nacido en Belén para que se cumpliese la escritura. Si los papeles son presentados y solamente un lado de la historia es el que se conoce, y ese lado está sesgado porque hay evidencia de que quien tiene el sartén por el mango en ese momento solamente quiere que se conozca su versión de la historia, pues entonces nadie más tendría acceso a ella. Por eso nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios por medio del Espíritu Santo para que podamos discernir. Y nosotros, o el Espíritu Santo en nosotros, haciendo las veces de filtro. Señor, de todo esto que estoy recibiendo, ¿qué tanto es tuyo? Y Señor, y lo que no es tuyo, que se quede allí y sácalo después, o sácalo ya, pero sácalo. Si en el mundo espiritual esto tiene que tomar lugar, también debe suceder en el mundo físico. Y esto nos pone en el marco laboral, académico, en compañeros de trabajo. ¿Qué dicen unos? ¿Qué dicen otros? ¿Qué piensan unos y qué piensan otros? ¿Y yo por qué creo que ellos piensan esto? No, es que ni siquiera los quiero escuchar y ya son estos. Yo hablo con Martica y le he comentado en los últimos tiempos y cada vez como que si se me revelara más. Y de pronto no es ni hasta bíblico, pero yo lo asocio siempre. Para mí el tiempo que ha pasado, a propósito del tema de pandemia, ha sido glorioso. Glorioso por todo lo que vemos como Dios se ha movido en nuestras vidas y nos ha guardado y nos limpia y nos bendice y nos provee. Pero además, hablo a título personal, aquellas cosas que yo creía y que asumía per se de lo bíblico o de las cosas seculares, llegó un momento en que me encontré cuestionado frente a la verdad aparentemente oficial. Lo que estaba pasando con los fariseos. Es decir,
¿quién ha creído? ¿Y quién creyó de los duros para saber si esto que dicen es verdad? Y recuerdo cuando llegó pandemia con esa cantidad de información y de miedo y de pánico que nos metían y que la gente no sabía dónde meterse. Y de pronto alguien por ahí decía, no, pero es que consideremos esto. Y inmediatamente aparecían, ¿y quién de los duros ha dicho? ¿Y quién de los científicos? ¿Y quién de los presidentes? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? O sea, si no había un referente, entonces no había credibilidad. Y esto se usa mucho porque ponen a esos deportistas y que se inyectaron esa vacuna y entonces, claro, hay que confiar porque si él fue capaz de hacer eso, pero no. Miren, para no ir más lejos, ahora con el tema político. Entonces, si Egan dice que van a votar, que va a votar por Fico, se levanta. Si Nairo dice que va a votar por Rodolfo, entonces se levanta. Si hay alguno que dice que va a votar por Petro, pues se levanta. Porque siempre están buscando referentes de credibilidad, abro comillas, para que otros puedan ser Pero eso es una asociados. lástima, eso es el pensamiento de Borrego y es una lástima cómo se manipula a la gente de esa manera, poniendo referentes que quiénes son ellos para decir pues que son tan... Sí. Entonces, Que los otros son confiables. Entonces, les cuento que para mí ha sido particularmente glorioso el darme cuenta de que la verdad oficial que yo conocía hasta el momento de inicio de pandemia no era tan confiable. Y eso me ha hecho reflexionar de una manera diaria hasta qué punto lo que hemos creído, o yo he creído de lo que aprendí, de lo que me enseñaron en el mundo secular, hasta qué punto eso es verdad y no ha sido una verdad prestada con la que yo he crecido. Y debe ser una reflexión, porque nos debería permitir abrir la posibilidad de que estamos equivocados. Y si estaban equivocados los que creían que conocían mucho la ley, imagínense nosotros que de vez en cuando leemos un par de versículos. Las posibilidades aumentan, porque el flujo de información que está tirando el mundo es espantoso, es grandísimo. Entonces, yo me he encontrado el Estado, empezando por ejemplo el proyecto del gobierno, el Estado. Ay, sí, el Estado, las propuestas. ¿Y hasta qué punto todo esto es en realidad tan cierto? ¿Hasta qué punto han sido transparentes? Más allá del tema de corrupción. Pero hasta qué punto lo que nos han dicho, que hemos aprendido, es así. Cuando por alguna razón me meto en camisa 11 varas a tratar de coger algún tema que tiene algo de biología o de medio de medicina y para conjuntarlo o unirlo con algo de la escritura o con mucho de la escritura, ese ejercicio me ha obligado a llevar a buscar qué otras personas dicen de los que unos cuantos piensan o qué dicen de los que muchos piensan. Entonces digo, Señor, yo solamente tengo dos opciones, tres tal vez. O me quedo con lo que otros dicen, o me quedo con lo que yo digo, o me quedo con lo que tú dices. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. Les estaban preguntando, lo estaban bombardeando. ¿Quién creyó? Ustedes no saben, ustedes son ignorantes, ustedes son malditos, usted no tiene estudios, usted no ha hecho posgrado, ¿usted con qué va a hablar? Y la única respuesta que nosotros debemos de tener es Jesús. Lo que en su palabra está escrito, lo que Él dejó dicho. La única verdad es Él. Y estos personajes, hablo de los fariseos, se encontraron con que les voltearon completamente la torta. Porque ellos terminaron imputando a uno de malditos, a los otros de ignorantes, e inclusive al maestro Nicodemo le dijeron, escudriñe, mijo, estudie. Prácticamente lo que le dijeron fue así, vaya, estudie, mijo, usted no sabe. Parecen las peleas de política de ahora. Más o menos. Vean, Andresito, se me ha venido aquí a la cabeza diciendo, yo he visto que dice Jesús de Galilea en algunas partes. Sí, es que él vivía, pero no nació allá. ¿Y por qué se le dice así? Porque Jesús de vivía- Galilea. Nazaret era una región de Galilea. O al contrario, Galilea era una región de Nazaret. Como decir Valle Cali. Pero él nació en Belén. Cuando él nace en Belén,
el mismo Espíritu Santo le dice que tiene que irse porque van a matar los muchachitos, ¿cierto? Para Egipto. Vuelve a Egipto, sí, se va a Egipto y luego baja a Galilea, A Nazaret. a Nazaret, que son las dos. Él Uno hace de una los- pausa cuando está regresando porque el hijo de Herodes está reinando. Y entonces él tiene miedo y en sueños El papá. le dice que se queden ahí donde está, porque él iba a regresar de nuevo otra vez, inicialmente hasta que se da cuenta que todavía está en peligro. Pero, ¿cuántos saben que tú eres bogotano? Pocos, aquellos cercanos. Tú llevas viviendo aquí muchísimos años y seguramente la asociación que todos harían, los vecinos de aquí de la Butrera dirán, "Ay, él tiene que ser de Cali". Alfonso es de Cali. Sí. Hasta las placas del carro de Cali. ¿Sí me entiendes? La asociación con la ubicación geográfica para muchos es despiste y ellos estaban en este episodio. Jesús decían que era de Galilea porque él había vivido en Galilea. Pero por ejemplo, cuando él está llegando a encontrarse con ellos, mire lo que dice en Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y más adelante le dice a Natanael, cuando Jesús vio a Natanael, Natanael dice, ¿de Nazaret? Por eso te digo, o Nazaret era la ciudad principal o Galilea era la ciudad principal. Pero mira lo que dice ahí. Galilea era la región. Galilea era la región y Y él era Nazaret la Nazaret. ciudad. Entonces le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le pregunta, le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, bueno, ahí sigue, o sea, allí hay una cosa porque también de Nazaret, o sea, lo que decimos, valle, pero estaba en Cali. Sí, era de la región. El hecho es que ellos estaban confundidos y no importaba de dónde viniese, si él era el que era. Bueno, importaba por supuesto para que cumpliera la escritura, ¿ok? Tenía que ser de allí, por eso nace allí. Pero tan perdido. Mira, si hubieran sabido, de pronto hubieran puesto otros cursos. Si Sí, si son hubieran excusas dicho, todas. listo, tenemos la fe de bautismo, antes se hablaba de la fe de bautismo, ¿cierto? Eso ya es historia patria, pero antes era así, tenemos la fe de bautismo de que era de Belén, y han dicho, no, pero ese es hijo de carpintero. El que dice dónde nació, No puede ser, es hijo de Pero carpintero, por allí no es, no el puede. que dice dónde nació es Lucas, Alfonsito. Lucas dice dónde nació el Señor Jesús. En la parte de atrás, está haciendo bien Ramoncito, en la parte de atrás, casi todas las Biblias la tienen... región. Sí, Jerusalén pertenece a Judea y no a Galilea. Judea es Nazaret. toda la región. Nazaret. Jerusalén, la Porque ciudad. aquí está separado como los departamentos de aquí, ¿no? Sí, de hecho en la parte de atrás de las Biblias van a encontrar Pero es precisamente Nazaret. esa distribución. Es Nazaret. Lo que tienes que buscar en Nazaret. Jesús de Nazaret, que nació en Belén, y todos le decían el Galileo. O en Nazaret. Como cuando, si ustedes alguna vez salen del país y ustedes dicen, siempre van a decir ustedes que son los colombianos o los colombianos. Cuando se entra más confianza, entonces, ay, tu acento es de aquí o tu acento es de allá. Pero para efectos de los extranjeros, todos somos colombianos. Es más, nos confunden con los mexicanos. Sí, latinos. ¿En serio? Para los estadounidenses, la figura de latino es el mexicano. Entonces, para ellos, México, para todos abajo, los demás son iguales. como los mexicanos. Y no tenemos nada en contra de los mexicanos son como cualquiera de nosotros. Aquí está. Pero hay gran diferencia Sí. cultural y geográfica. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era la casa. Y ya están yéndose para que nazca. Aquí está la explicación. Ese es Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. O sea, Belén quedaba en Judea. Y Esa- como era la ciudad originalmente entonces, de sus padres, también era muy fácil Eso. confundir que es que él era de Claro, ahí. si los papás paisa le dicen el Un paisa. país. Sí, está bien. Resulta que no, se van a hacer a Bogotá. Lucas 2:4 está. Bueno, vamos cerrando por ahora. Para que se quede en nuestras mentes,
Y esto lo hemos predicado y pregonado en muchos momentos. Recuerden, no es porque lo diga Andresito, no es porque lo diga Martica, no es porque lo diga Patico, no es porque lo diga Olguita, ninguno de nosotros, no es porque lo digamos nosotros, es porque lo dice Dios, ¿ok? Para que nunca nos sea... Y para que no haya una confusión, es que lo dijo Olguita, pero ¿qué dijo? La palabra. Le creo a la palabra, ¿verdad? Claro. Sí, porque eso puede darse un malentendido. Es que Marta dijo una cosa, pero Andrés dijo otra. ¿Pero qué dijo? La palabra. Claro que sí. Además, la confirmación de lo que sea que nosotros escuchamos solamente nos la puede y nos la debe dar el Espíritu Santo de Dios. Porque en muchas ocasiones, por supuesto, llega por boca del ministro o la ministra de turno. Pero el reconocimiento de esa revelación solamente tiene que ser asegurado por parte de Dios. ¿Okay? No haría tal cosa y Dios nos guarde de decirles a usted, vea, le aseguro que es esto lo que quiere decir la palabra. Peligrosísimo. ¿Okay? Lea la palabra y Dios le instruirá si coincidimos o no coincidimos, pero es la palabra la que tiene que llegar a esa conclusión, no nosotros. Jesús decía cosas de él que nadie se atrevió a decir. Y lo hizo para que nosotros pudiésemos tener acceso a lo que Él nos estaba brindando. Lo hizo para abrirnos las puertas directas y precisas delante de la presencia de Dios. Si nosotros no nos atreviésemos a creer lo que Jesús decía de Él, no podríamos conocer al Jesús que hablaba de sí mismo. No hay manera de que conozcamos a Jesús si no creemos en las palabras que Él dijo de sí mismo. No hay manera. Lo demás es religión. Lo demás es religiosidad. Y de eso muchas congregaciones están llenas. Por eso, palabra como la que estamos mencionando hoy, debe estar acompañada no de ya lo conozco, ya lo sé, pero ya lo entiendo. Conozco casos de personas que han llevado años en una congregación y en una prédica entendieron quién era Jesús. Y llevaban años ya identificándose como cristianos. Y solamente hasta un momento en especial dijeron, o sea, que eso fue lo que Jesús hizo. Cuando llegamos ahí a ese momento, entendemos que Jesús hizo lo que hizo por y para nosotros. Y ya dejamos de pensar religiosamente en lo que otros dicen. Y ya no dependemos de lo que otros dicen de Jesús, sino que vamos a buscar lo que Él dice de sí mismo. ¿Amén? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque el diagnóstico de los fariseos, Señor, era confuso, era difuso y procuraba que la gente creyese como ellos creían, no como dice la Escritura. Gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento para que sepamos cuáles son las riquezas a las que tú nos has llamado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que día a día transforma nuestro ser. Gracias por tu palabra que día a día nos lava, Señor. Gracias porque nuestros oídos son abiertos con tu dedo precioso, Señor. Gracias porque nuestra boca es ungida, Señor, con tu poder y con tus maravillas. Gracias, Señor, porque nuestra fe está cimentada en lo que tú has hecho y lo que has dicho, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y Él terminó siendo